Bien, jóvenes, ¿cómo están? Vamos a continuar con la clase de geometría. El día de hoy corresponde el tema de polígono, todo lo relacionado al polígono. Como pueden observar, ahí tenemos un par de gráficos a cada extremo que representa algunos polígonos, ¿no? Por ejemplo, en el de la izquierda tenemos un hexágono y en el de la derecha tenemos a un pentágono, ¿no? Bueno, este viene a ser el pentagonito de Estados Unidos, ¿no? Viene a ser, en este caso, un pentágono que está al perímetro y internamente hay otro pentágono, ¿no? Y este a su vez puedes notar que está dividido por algunas líneas, las cuales forman cuadriláteros, ¿cierto? Son figuras de 4 lados. Entonces, esos están representados, ahí podemos notar dos tipos de polígonos, ¿sí? Bien, entonces veamos la definición, concepto de lo que es un polígono de forma rápida. Dice, es la figura que resulta al unir tres o más puntos no colineales mediante segmentos de línea recta. En este caso, por ejemplo, podemos notar el gráfico. Los puntos A, B, C, D, E, F y G han sido unidos mediante los segmentos que están resaltados de color azul. ¿Sí? En este caso AB, BC, CD y así sucesivamente, hasta cerrar la figura. Esta figura entonces se llama polígono. Los puntos que están dentro de esa línea se conocen como la región interior al polígono, ¿sí? Todos los puntos dentro de ella forman la región interior del polígono. Y solamente la línea resaltada es el polígono en sí. Los puntos que puedan estar fuera se indica en la región exterior. ¿De acuerdo? Entonces los elementos principales de un polígono van a ser los vértices, que son los puntos A, B, C, D, E, F y G, y los segmentos van a ser los lados del polígono, ¿sí? Muy bien, ahí está. Ahí estamos indicando. Ahora, una observación que vamos a tener en cuenta para el polígono es que la cantidad de vértices que tiene el polígono y la cantidad de segmentos, o sea, de lados que tiene el polígono, van a ser iguales, ¿sí? No te olvides, en este caso el número de lados es igual al número de vértices. Igual a n. N va a ser como una constante, en este caso en minúscula, ¿sí? Ahora, en un polígono vamos a definir algunas líneas que podamos trazar. Por ejemplo, si unimos dos vértices que no sean consecutivos, esa línea se llama diagonal. Si unimos el punto medio de un lado con el punto medio de otro lado, ese segmento se va a llamar diagonal medio. Entonces, eso lo vamos a indicar aquí. Justamente ahí tenemos la diagonal, segmento cuyos extremos son dos vértices no consecutivos. Diagonal media, segmento cuyos extremos son los puntos medios de dos lados. En este caso, los lados pueden ser cualquiera, pueden ser consecutivos o no consecutivos. Por ejemplo, tenemos el gráfico, ¿sí? Tenemos este gráfico que es un polígono. Vamos a trazar, por ejemplo, de este vértice un par de líneas que representen a la diagonal, ¿sí? Ahí está, una de ellas puede ser este puede ser la otra diagonal, por ejemplo, ¿no? Estas dos son diagonales, ¿sí? No puede ser con este vértice porque está a su costado, ¿sí? Eso no puede ser, pero con él sí, o también podría ser con él, ¿sí? Esa se llama, entonces recuerda, diagonal. Ahora, si yo marco en este lado la mitad y marco en este lado también su mitad, y luego esos puntos que voy a marcar los uno con una línea recta, o sea, un segmento, a eso llamamos diagonal media, ¿sí? Ahí está. Ahí tenemos acá también, listo, y trazamos la línea que une los dos puntos, listo. Esa línea de color azul que pueden observar se llama diagonal media, ¿sí? Diagonal media, no te olvides. Entonces, ya recuerda, diagonal, diagonal media, ¿sí? Diagonal, diagonal media. Ahora, veamos en ese caso, los tipos de polígonos. Convexo, noten ustedes, aquí una forma de identificar es así. Una recta que contiene un lado. Y si ese polígono queda hacia un mismo lado de la recta, se llama convexo. O si tengo una recta que cruza la figura del polígono y la corta en dos lados, entonces se llama convexo. Aquí vamos a mencionar de una vez lo que viene a ser los ángulos asociados al polígono convexo. Por ejemplo, tenemos la siguiente figura.
En este polígono, por ejemplo, alfa 1, alfa 2, 3, 4 y así sucesivamente van a representar la medida de los ángulos internos, mientras que teta 1, teta 2 y así van a representar la medida de los ángulos externos, en el cual se cumplirá que la suma de los ángulos internos es igual a la suma de los ángulos externos. O perdón, la suma de los internos es igual a 180 por n-2 y la suma de los ángulos externos es igual a 360. Notando también que el interno con el externo en cada vértice, la suma de estos es 180, ¿sí? Interno con su externo. En el otro, interno con su externo. La suma es 180. Pero si yo sumo solamente los internos, eso es 180 por n-2. ¿Qué es n, recuerdas? N representa el número de lados, ¿sí? N representa el número de lados. En el caso de la suma de los ángulos externos, noten que no hay ninguna letra que multiplica el 360. Solamente es 360. ¿Sí? Eso debemos tener en cuenta entonces para esta propiedad de la suma de los ángulos externos. El otro tipo de polígono es el polígono no convexo. En el caso del polígono no convexo, la forma de identificar más rápida es si trazas una recta, cualquiera, y si corta en más de dos lados, entonces se llama no convexo. Esa es la forma. Más se va a trabajar en qué tipo de polígonos, en el convexo. Ahí es donde más vamos a trabajar. Ahora, ya sabiendo que es diagonal y ya sabiendo qué tipos de polígonos tenemos por ahora, vamos a mencionar algunos teoremas o propiedades también que le puedas llamar. En este caso, vamos a mencionar la suma de los internos primero, para recordarlo, en este cuadrito. Ahí está, 180 por n-2, ya lo mencionamos. Los externos también ya lo hemos mencionado. Y acá agregamos las diagonales. La fórmula para el número de diagonales, el número total de diagonales, es n por n-3 sobre 2. Recuerda que n representa el número de lados. Número de diagonales solo de un vértice, n-3. Número de diagonales medias, ya dijimos que eran diagonales medias, n por n-1. Y este es el número de diagonales de una cierta cantidad de vértices. En este caso, la cantidad de vértices depende del problema, ¿sí? El problema te va a decir cuántos vértices vas a usar. En el caso del total, ahí el problema no va a especificar, solamente te va a decir calcule el número de diagonales. Si te dice calcule el número de diagonales, se entiende que es el total de diagonales que hay. A cambio, cuando yo diga, o el problema te diga, calcular el número de diagonales trazado de una cantidad, puede ser de 3, de 4 o de 5 vértices, o así, entonces vas a usar esta formulita. N es el número total de lados. Y el D es la cantidad de vértices que vas a utilizar, que es muy diferente, ¿sí? Entonces es la diferencia con el teorema número 3, donde indica el número total de diagonales. A ver, veamos los otros tipos de polígonos. En este caso, el polígono equiángulo es cuando sus ángulos son de igual medida. Puede ser en este gráfico el convexo y en este gráfico el no convexo, ¿sí? Ahora, ahí indicamos que los ángulos son iguales. El otro polígono es el equilátero. Todos los lados deben ser iguales. Puede ser convexo o puede ser no convexo, cualquiera de los dos. Ahora, si yo combino el equiángulo y el equilátero, pero convexos, voy a tener el otro polígono llamado regular. El polígono regular es un polígono convexo, equilátero y equiángulo a la vez. En este gráfico puedes notar, es equilátero y equiángulo. Pero hay algo adicional, este puntito O. Ese puntito O se llama centro del polígono. En este caso, ese punto viene a ser relacionado de la siguiente manera. Si este punto está unido con este vértice y también con este vértice, esas dos distancias son iguales. Entonces, este alfa representa lo que llamamos ángulo central, ¿sí? Repito, O es el centro y alfa representa el ángulo central. Ya más adelante vamos a ver el tema de circunferencia y luego lo vamos a asociar con la circunferencia, ¿sí? Por ahora solamente lo mencionamos así. Entonces aquí, para que recuerdes, O es el centro, alfa medida del ángulo central. Ahora,
Veamos algunas propiedades particulares para estos dos polígonos, el equiángulo y el regular. En el primero es la medida de un ángulo interno. Ojo, un ángulo interno. 1, 180 por n-2 entre n. El segundo es la medida de un ángulo externo, 360 entre n. Y aquí viene lo particular. En el polígono regular, la fórmula del ángulo central es 360 entre n, que es la misma del ángulo externo. Por eso que en un polígono regular, el ángulo exterior y el central son iguales, ¿sí? Eso deben tener en cuenta. ¿Sí? Esas son las fórmulas de forma práctica, ¿sí? Esas son las fórmulas, entonces, para poder utilizar en los ejercicios. Veamos algunos ejercicios, pero primero el cuadrito. ¿Qué cuadrito? De la cantidad de lados y el nombre que lleva cada polígono. En este cuadrito puedes tener o darte cuenta que está de forma consecutiva del número 3 hasta el número 12. Y luego hay un salto al 15 y luego un salto al 20. Pero y los demás lados, como el 13, el 17 o más de 20, si en el caso fuese 17, se dice polígono de 17 lados. En el caso que fuese 23, polígono de 23 lados. Y así sucesivamente. ¿Sí? Eso más que todo. Muy bien, entonces ya sabiendo los nombres, podemos hacer ejercicios. En este caso, mira, dice calcula la suma de medidas de los ángulos interiores de un icoságono. Interiores de un icoságono. El icoságono, ¿cuántos lados tiene? ¿Recuerda? 20. ¿Sí? 20. Como dice la suma de ángulos internos, ¿cuál es la fórmula? 180 por n menos 2. Entonces vamos a usar la fórmula de la suma de ángulos internos y recordando que el icoságono tiene 20 lados. Ahí está. Reemplazamos, ¿ves? 20 menos 2, que es 18. 180 es 3240. En el otro polígono, por ejemplo, aquí en la pregunta 2 dice, dado un polígono de 23 lados, calcular su número de diagonales. ¿Ves? Cuando dice su número de diagonales, se entiende que es el número total de diagonales. Entonces la fórmula es n por n menos 3 sobre 2. ¿Sí? Recuerda, n por n menos 3 sobre 2. Reemplazas el 23 y vas a obtener en este caso 230 diagonales. Muy bien. Ahora, en la pregunta 3 dice, grafica el pentágono, mira, grafica el pentágono. ¿Qué pentágono dice que vas a dibujar? En este caso vas a dibujar al pentágono ABCD, esos son sus vértices. Y luego dice, calcular la medida del ángulo ADE. Ah, ya, entonces primero tenemos que dibujar el pentágono y luego ubicar la pregunta. Ahí está el pentágono. Ahora dice ADE, ¿sí? Dice ADE. D aquí abajo y luego E. Quiere decir que debemos trazar una línea, ¿sí? Ahora, si es regular, recuerda que todos son iguales. Me refiero a sus lados, ¿cierto? Todos sus lados son iguales. Ahora, trazamos la línea de A hasta D para ubicar la pregunta. Ahí está. Listo. La pregunta debe estar justamente aquí en D, ¿cierto? Ahí debe estar la pregunta. Supongamos que sea teta. Pero date cuenta que este lado es igual con este lado. ¿Eso qué quiere decir? Que es un triángulo isósceles. Por lo tanto, el ángulo en A debe ser igual al ángulo en D. Recuerda, lados iguales, ángulos iguales. Ahora, pero tú sabes que la suma de dos internos que te debe dar, el externo, ¿cierto? Ese externo que ustedes observan representa el ángulo exterior para el polígono también, ¿cierto? ¿Y cómo se obtiene el ángulo exterior de un polígono regular? ¿Recuerdan las últimas formulitas que mencionamos? Esa voy a usar, pues, ¿cierto? El ángulo exterior, recuerda, se obtenía como 360 sobre n. ¿Y n que representaba? El número de lados, ¿cierto? Entonces ahí tenemos. N vale 5. ¿Recuerda? Es un pentágono. Entonces tenemos 360 entre 5, que es 72. Pero como S es igual a 2 teta, entonces teta vale 36. Ahí está. Entonces vemos que hay ejercicios que no se dibujan y hay algunos ejercicios que vamos a tener que dibujar. Eso depende del ejercicio o del problema que vamos a desarrollar, ¿sí? Muy bien, aquí vamos a mencionar algunos problemitas
que vamos a desarrollar en la clase, ¿sí? En este caso son problemitas ya un poquito más de nivel, que lo vamos a tener en cuenta, ¿sí? Ya no son de repente tan sencillos. Obviamente los primeros sí son sencillos, pero no te preocupes, esto lo vamos a ir desarrollando poco a poco. En las siguientes, por ejemplo, también, ¿no? Estas preguntas vamos a ir desarrollando, lo vas intentando desarrollar para comparar la respuesta, ¿sí? Vamos a comparar tu desarrollo y el resultado con lo que vamos a desarrollar en clase, ¿sí? Porque esto lo vamos a desarrollar en clase, no te preocupes, ¿sí? Estos ejercicios los vamos a desarrollar en clase. Pero anda practicando, inténtalo. Ahí está, estos dos también lo vamos a desarrollar en clase. Hay ejercicio, te das cuenta, ya tienes el gráfico hecho, ¿sí? Entonces, de alguna manera es un poquito más sencillo porque ya está el dibujo, entre comillas, ¿no? Hay que también tener cuidado. Muy bien. Bien, entonces, esos son los ejercicios y estos son los ejercicios que vas a practicar. Ahí está. Son similares a los que vamos a hacer, no te preocupes. Cualquier duda lo vamos a ir explicando también en la clase. Ahí está, ejercicio con dibujo. Y algunos ejercicios ya un poquito más de nivel para que puedas tener un poco más de práctica, ¿no? Y con todo lo que vamos a ir practicando, seguramente esto también lo vas a desarrollar sin ningún inconveniente, ¿no? Ahí está, ¿ves? Un problema pequeñito, pero interesante al mismo tiempo. Muy bien, entonces eso sería. En la clase lo vamos a terminar, lo vamos a concluir, sigue practicando y ya luego lo desarrollamos, ¿sí? Bien, entonces nos vemos en la clase